Saludos, 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 mi gente. ¿Cómo se encuentra hoy? Eso parece un jingle navideño. ¿Viste? Estoy como que empezando a aprender a cantar y eso. Me está gustando esa vaina, no sé. Sí, ahorita estaba ahí afinando, muchacho. Y lo hago por las gallinas porque no me dejan dormir. Empiezo a cantar yo y se callan toditas. Desquitándote. Eso es así. Papá, ¿cómo te encuentras hoy, Ay, Ernesto? bendito, súper feliz porque comí ahorita la comida de los dioses del Olimpo. Unas sopas instantáneas esas de ramen que tienen como 3.000 miligramos de sal, pero De sal. estamos vivos, todavía no me duele el pecho. ¿Tú sabes qué? Ayer casi yo me mareo. Yo estaba haciendo una sesión de fotos. Ustedes saben que yo soy fotógrafo también. Estaba allá por Crash Boat. Y antes de eso me comí un hamburger de 1 libra. Allá, ¿Una libra? sí, por allá por Aguadilla. No sé, no me recuerdo. Estaba bien bueno. Pero adicional trae papa. Y entonces me empiezo a comer ese hamburger y entran llamadas. Y tú sabes que yo cojo llamadas y como. Yo no puedo parar de trabajar. Y de repente empiezo a comer y me siento demasiado de harto. Para una cosa yo digo, wow, ¿cómo yo voy a hacer esta foto? Pues nada, pues va. Monto en el carro, arranco para Crash Boat. Estoy haciendo la sesión, me siento bien. Y de repente me paro en los puentes esos que la gente se tira, ¿verdad? Ajá. Y me empiezo a tambalear. A rayos. Pero pues uno está con el cliente, está en el mood caliente, está retratando, tan. Y yo me bajo en esta postura bien bajito para mantener el balance. Oye, eso afecta. Muchacho. Yo digo que tanta sal y tanta comida, yo tengo que chequearme, brother. Es como uno se siente después de jampearse una combi de chino. Así mismito. Uno se siente como que, a rayo, no puedo con la vida, quiero dormir. Sí, no, pero me sentía medio mareado, así que voy donde la doctora. Doctora, voy a pasar la semana que viene. Así mismo es. Me preocupa la cosa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante para inversionistas o personas que están comenzando en esto de bienes raíces o personas que quieren vivir comprando casas reposeídas. Tenemos una invitada que ya mismo la vamos a presentar. Claro que Oye, sí. pero esto es un tema que la gente le gusta porque le gusta comprar cosas baratas. Así mismo es, a precio de pescado bombado. Sí, y esto es una oportunidad para todos ustedes para que aprendamos. Esto es una charla. Tenemos una profesional ahí que ya mismo la vamos a presentar que nos va a hablar. Y esto, ¿cómo te digo? Para que ustedes lo entiendan. Porque a nosotros nos gusta explicar las cosas como si tuviésemos 5 años, porque así me gusta que me lo expliquen a mí. Claro. Acuérdate, Juan, un error que cometemos mucho los corredores y los profesionales en general es intentar de comunicarnos con los clientes como si ellos supieran lo que nosotros queremos decir. Eso es correcto. Uno tiene que masticárselo, uno tiene que explicarle, mira, esto significa lo otro, para que el cliente pueda llegar de la A a la Z de una manera espectacular y pueda decir, ese corredor me entendió, ese corredor es empático, supo cómo brindarme el servicio y atenderme a la mejor manera posible. Y toda la audiencia escucha Nido Podcast todos los jueves a las 7:30 sin fallar. Estamos aquí para, como dijo Ernesto, presentarle la información más masticada posible para que ustedes lo entiendan y le digan, oye, estos muchachos de Nido saben de lo que están hablando. Así Y mismo si no es. lo sabemos, buscamos a los profesionales como la que tenemos hoy, una mujer empresaria, mujer poderosa, dueña de Sunrise, ¿verdad? Realty. Realty, con experiencia de 16 años como corredora. ¡Wow! 16 años, Sí. muchachos, y todavía está en la escuela. Oye, madre de 3 hijos. Y yo digo una cosa, las mujeres hoy en día se merecen su lugar, se merecen su respeto. Están pasando muchas cosas fuertes en nuestro país, pero ¿sabes qué? Las mujeres son poderosas. Las mujeres han sobrellevado esto tras que cargan a sus hijos por tantos años. Son mujeres de emprendimiento, Claro. personas que, ¿verdad? Salen salen a buscar esta experiencia nueva y a tomarle el reto. Claro, sí, porque vivimos en una sociedad patriarcal, Juan. Eso es así. Y bien machista, en la cual no se esquinea mucho a la mujer y no se le brinda esa oportunidad de participar en diferentes foros, en decir, mira, yo puedo ser la dueña de mi propia compañía, yo puedo emplear y yo puedo decidir el destino de muchas personas. Oye, Así son mismo es. los pilares del hogar, los pilares de nuestras vidas que nos trajeron a este mundo. Y pues, Juan. Pues vamos a presentarla. Tenemos aquí a Nereida Coto. Saludos, Nereida. ¡Uepa! Saludos. ¿Cómo te encuentras, Nereida? Estoy muy bien, gracias a Dios. Y es un placer para mí ver 2 jóvenes profesionales, talentosos, que están entrando en el mundo de los bienes raíces. Para mí es un orgullo. Gracias. Y como les dije, es un placer inmenso
ver que la juventud está incursionando, que traen sangre nueva, que traen todos los avances de la tecnología y que se unen a nosotros los que ya llevamos un poquito más, ¿verdad? Para ofrecerle a nuestros consumidores, ofrecerle a los ciudadanos en nuestro país un servicio de calidad, de agilizar los procesos, y también nosotros nos unimos a ustedes y estamos para servirle, ¿verdad? Y para juntos coordinar y poder brindar estos mejores servicios. Súper. Nereida, me encanta ese positivismo. Oye, gracias, pero igual el honor es de nosotros, porque tenerla a usted con tanta experiencia, con todo esto que nos va a brindar hoy, para nosotros es como que gratificante poder mostrar esto a nuestra audiencia, que siempre nos sigue todos los jueves a las 7:30. Es bien, ¿sabes? Nosotros aprovechamos esta oportunidad para sacar lo más que podamos, ¿verdad? De una forma más resumida, porque esto usted lleva, como bien dice, 16 años y es realtor también. Y no es tan fácil, ¿verdad? Tomar esto sin que sea un seminario, sin que sea talleres profundizados. Y pues nosotros hacemos este podcast para que sea más, más llevadero, para que las personas lo entiendan. Claro. Y esto es un tema, ¿verdad?, que nos va a encantar, que vamos a hablar de casas reposeídas. Claro, claro, ¿no? Y tenemos aquí un excelente recurso que tiene, es una instructora certificada en bienes raíces, o sea que tenemos a alguien que se dedica a la educación, a la pedagogía, que le apasiona brindar información, que las personas tomen decisiones acertadas, bien informadas. Así que, Juan, de verdad, vamos a arrancar con esto, que esto está bueno. Y se extiende. Oye, pero vamos un poquito hacia atrás. Nereida, ¿por qué empieza por qué usted empieza, ¿verdad?, en esta hermosa profesión de las bienes raíces? ¿Qué fue la que lo motivó? Pues fíjate, Juan Antonio, una de las cosas que más me motivó fue que esta profesión me brindaba, además de la oportunidad de ayudar a otros y ayudar a los hogares puertorriqueños, me ayudaba y me permitía estar con mis hijos, quienes en ese entonces eran niños que tenían que estar en el colegio. Entonces, esta profesión me permitió a mí estar con ellos en sus actividades, ir a los open houses del colegio, que si no es así, no podía ir. Y aunque se trabaja mucho, porque nosotros trabajamos 24/7 prácticamente, Cierto. pero sí tenemos la flexibilidad de trabajar junto a los niños muchas veces y de que ellos nos acompañen. Las madres que trabajamos en bienes raíces y los padres, tú los ves que a veces ellos van a los showings con los niños. Eso no te lo van a permitir en una oficina. Y aparte de eso, pues siempre me han fascinado las ventas. Qué chévere. Súper, ¿no? Algo que le pasa a Juan también. Tiene Sí. el niño cogiendo clases online en la escuela y pues la profesión le permite estar con él al lado de la maestra, todas las preguntas, ayudándolo de tú a tú al niño. Y cuando se acaba todo, empezamos a trabajar. Y a diferencia de una oficina, tú puedes estar a las 10, 11 de la noche haciendo un contrato, haciendo trabajo administrativo, sometiendo ofertas, bregando con los correos electrónicos. Es una flexibilidad, Juan, y que el día que tú digas, Nereida, que me imagino que usted se identifica, nos fuimos de vacaciones, nos vamos a las actividades de los hijos, vamos a pasarla bien en familia. Yo puedo trabajar un domingo como puedo cogerlo libre un lunes. Eso es así. Eso es así. Oye, Nereida, vamos a entrar a este tema que a nosotros nos fascina, pero tenemos muchas dudas y obviamente usted nos va a aclarar. Cuando una casa es reposeída, ¿qué significa eso? Porque entiendo que hubo un dueño anterior o hubo una persona, ¿verdad?, que le estaba pagando al banco, pero algo pasó en el camino que entonces se convierte en una casa reposeída. Explícanos más o menos qué es eso. Bueno, realmente hablamos de casas reposeídas y la gente piensa, no es de nadie. Pues no, las casas reposeídas tienen dueño. Las casas reposeídas pertenecen ya sea al gobierno federal, a la institución bancaria que la reposeyó, ¿verdad? Luego de pasar por un proceso legal que muchas veces, y por lo menos en Puerto Rico, es bastante largo, bastante complicado.
pues luego de todos esos procesos pertenecen ya sea, como les dije, al gobierno, ya sea a una institución bancaria, ya sea a uno de los que llamamos inversionistas, como Fannie Mae, Freddie Mac y otros, ¿verdad? Pues esa casa pertenece a alguien y ese alguien la quiere vender. Ok, ¿y por qué pasa ese proceso? Porque la persona deja de pagar, me imagino, y entonces el banco quizá le envía una carta primero. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el proceso de la reposesión de propiedades o ejecución de propiedades puede tener varias razones. No siempre es que la persona voluntariamente dejó de pagar. Muchas veces estas casas pueden haber caído en un proceso de ejecución debido a que el dueño original fallece. Entonces queda a manos de herederos y no hay nadie que se haga cargo de esa cuenta o no tienen la capacidad o la facilidad. Tenemos casos en que la gente ni siquiera sabe en manos de quién está la hipoteca de sus padres. O tenemos casos donde los herederos son menores de edad y no pueden disponer de esos bienes y mucho menos pueden pagarlos. Pues también tenemos casos en que las personas, debido a la crisis económica, no tienen la capacidad de pago y no los podemos culpar, ¿verdad? Esto pueden tratar muchas alternativas, pero tal vez ese precio de esa propiedad la compraron cuando el mercado estaba alto. Luego viene la crisis hipotecaria, esa hipoteca bajó, pero también estas personas pudieron quedarse, ejemplo, sin trabajo, ¿verdad? Puede ser un divorcio, como dije antes, una muerte. O Sí. sea, el que pierde una casa no es porque quiere, no es porque Correcto. quiere. Yo siempre pienso que pues tuvo una razón de peso, una razón válida. Y muchas veces, aunque no lo creamos, es una sabia decisión el entregarla, ¿verdad? Hay otras formas que tal short sale, pero no todo el mundo cualifica para un short sale. Entiendo, ¿no? Y que, como usted estaba diciendo ahorita, los herederos heredan los activos, pero también heredan las deudas. Y como Exacto. usted dice, si la persona no tiene capacidad de pago, se complica la cosa, especialmente esos casos de divorcio también, Juan, donde las personas Sí. están en problemas, no se quieren hablar a veces o dirigir la palabra al uno al otro. Y yo he sabido de casos, Nereida, he tenido clientes que me dicen, mira, mi crédito, yo no puedo comprar casa ahora porque mi crédito está afectado y y se debe a que cuando pasé por un divorcio, mi pareja en represalia, como estábamos casados por sociedad de bienes gananciales, la cual se dividen los gastos y las deudas en 50-50, pues la persona dejó de pagar por chaval. Por decir, mira, Wow. yo te quiero hacer daño, yo quiero que se te dañe el crédito, que tú te acuerdes de mí 7-10 años, que es lo que se puede tardar una reposición en ser retirada de tu informe crediticio y que sepas que esta decisión que tú estás tomando en contra mía de divorciarte, la vas a pagar caro, a ese nivel. Y es difícil, Juan, cuando hay pelea, resolver problemas. Sí, sí, tú sabes Eso que, es así. y lo hemos recomendado mucho en los podcasts, cuando uno va a comprar casa, a veces pues cuando el amor está todo bonito y todas esas cositas, pues uno empieza a buscar casa y se mide el sueldo de los dos. Y nosotros siempre recomendamos que por lo menos cuando vayan a comprar casa, que sea de un solo sueldo. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque pues quizás la casa esa de $200,000 que tú querías, pues si es con un solo sueldo solamente aplicas para una. Oye, pero si en algún momento, ¿verdad? Quizás no hablemos de divorcio, pero hablemos de pandemia. Uno solamente está Ujú. trabajando. Pues, oye, puede sustentar el gasto de esa casa porque se midió por una sola persona. A veces un consejo, ¿verdad? Que le podemos dar, porque todo es lindo cuando está en el matrimonio, pero cuando hay crisis, ya sea en pandemia, divorcio y eso, que se mida a través de un solo ingreso, ¿verdad? No, y si hay Un niños de tips. por medio, Juan, Sí, no, es un revolú. complicado. Sí, es muy bueno y muy recomendable el consejo que das. Yo recuerdo una persona de FHA, de HOT, que nos vino en el 2011 a dar una charla y la persona muy sabiamente decía que como una persona llega a perder una casa, a veces puede ser hasta porque se le rompió el auto.
Una cosa tan sencilla como esa. O sea, se le rompió el auto, ¿ok? Pero se le rompió el auto, de pronto no tenía la pieza para arreglarla. Pero eso provoca que tuvo que faltar al trabajo. Cierto. Por lo tanto, va a tener pérdida de ingreso, ¿ves? A su vez, ni puede arreglar el auto, ni puede pagar la hipoteca. De pronto se le enferma un niño, pues ya tienes dos factores. Ya tiene el auto, el no ir al trabajo, y si te despiden, más el niño enfermo. O sea, por eso es que no podemos tampoco juzgar. Yo creo que lo más importante es que cuando una persona vaya a adquirir una vivienda, lo haga sabiamente, que no te vayas al límite. No, ok, cualificas para 300,000, pero de pronto cómprate una de 200. Y es un consejo que le damos, que es el mismo que sigue Juan Antonio. Otras veces las personas utilizan, y yo veo muchas parejas que hacen el ejercicio que acaba de mencionar Juan Antonio, y es que miden que se pueda pagar la casa con un solo sueldo. Porque si uno falla, pues está el otro. Correcto, correcto. Y de hecho, otra cosa que yo les recomiendo a mis compradores es que luego de hacer ese ejercicio que están mencionando, no pasarte, como usted dijo ahorita, de un 80-90% del límite prestatario. Porque, como usted dice, la casa es de 300 y la cogen de 300, ok, la puedes pagar, pero sabes que estás a ley de que te suba a la luz 5 pesos para descuadrarte en tus finanzas. O hubo una necesidad de comprar un carro. Claro. Lo financiaste, pues ya sabes que son 1,500 de pagares hipotecarios, adicional son 500 y pico, porque eso es lo menos que se paga un carro hoy en día, ¿verdad? Correcto. Así que y una cosa mucho afecta dinero. a la otra. Claro. Porque el crédito afecta a los intereses. El interés afecta la mensualidad que vas a pagar, los seguros. El carro, si tienes un accidente, si tienes una emergencia médica, Nereida, que tú de repente dices, mira, como me pasó con un cliente, que esto a mí me estremeció un montón. El cliente me dijo, mira, yo quería vender mi casa en el pueblo de Calley. Yo quería vender mi casa, yo tenía planificado retirarme en el 2022 y yo quería vender junto a mi esposa en el 2021. La esposa fallece en enero de COVID. Fallece. Wow. Los sueños y todos los planes se desmoronan porque no eran las proyecciones que tenían. Y ahora él está solo pagando una hipoteca de más de $3,000, $4,000. Es más, creo que eran como $4,000 o $5,000 por una casa de como más de $1 millón. Pues él está pagando ahora esa hipoteca y lo puede hacer, pero pues estamos a ley de nada de una hospitalización. Mira, yo he sabido también de personas... O del retiro. Del retiro también. Si la persona se acerca al retiro, jamás y nunca, bueno, casi nunca gana lo que gana, ¿verdad? En sueldo. Correcto. Y estamos a ley de también, por ejemplo, como le pasó a una clienta también, mira, fue una sala de emergencia, le cobraron yo no sé cuánto, no tenía para la emergencia y ese pago de hospital salió como colecta en el crédito y le dañó el crédito. Un pago de emergencia, creo que eran $70 lo que debía. Pero a lo mejor o no lo sabía, o algo pasó, o pues se le pasó, no sé. Pero por un pago de $70 en una sala de emergencia, se le dañó el crédito. Oh, wow. Y eso pues complica la cosa para comprar una casa otra vez. Nereida, conseguir casas reposeídas, a nosotros nos llegan muchos compradores. Vamos a hablar de la parte como inversionista, que casi siempre dice, mira, si ves una casa baratita por ahí, avísame, que quiero invertir. Bueno, no es tan fácil. Para nosotros a veces es más fácil comprar casas que ya están en los listados, ya sea clasificado, la viste en Facebook, la viste en el MLS y eso, a que conseguir casas reposeídas, pues para nosotros ha sido un poquito más tedioso, ¿verdad? Buscar ese tipo de casas. ¿Qué recomendaciones usted da, verdad, a la hora de que el comprador, vamos a hablar de comprador en general, quiere buscar su casa reposeída, pero cuáles son los primeros pasos que debe tener esa persona para, ok, vamos a comenzar ya a buscar casas reposeídas? Bueno, la persona tiene, y nosotros los corredores de bienes raíces, ¿verdad? Y los realtors, eso lo saben ustedes, pero lo menciono para beneficio del público, ¿no? Tenemos que saber el propósito de la compra. Es lo primero.
¿Quieres comprar una casa? ¿Para qué la quieres? ¿La quieres para vivirla? ¿Es tu primera vivienda? ¿Tienes otras? ¿O la quieres, como bien tú dices, para inversión? Porque eso va a depender del el financiamiento. La mayoría de la gente depende de financiamiento. Si vas a comprar una casa reposeída o no, y es tu primera vivienda, pues tú vas a cualificar, ¿verdad?, para unos préstamos específicos. Pero si el propósito tuyo es para invertir, para luego vivir de eso, revenderla, lo que llaman flipping, ¿verdad? Pues entonces tú no vas a tener el mismo financiamiento. Por otro lado, las personas que compran ese tipo de casas tienen la ventaja de que deben tener capital para ello y que las van a conseguir baratas. Porque otra de las cosas, por lo general, que tenemos en las casas reposeídas es que no van a cualificar para todo tipo de préstamo. Porque, como mencioné al principio, el proceso de la ejecución en Puerto Rico especialmente es uno largo y tedioso. ¿Qué sucede con esa propiedad durante ese proceso? Por lo general las personas la abandonan cuando empiezan a recibir los avisos, las amenazas, ¿verdad?, de desalojo, o en efecto tienen que abandonarlas. Luego pasan por un proceso legal en el sistema, en los tribunales. Entonces, en ese tiempo pueden pasar años que esa casa permanece sin mantenimiento. Por lo tanto, esa propiedad se está deteriorando. Puede haber también algún dueño, y no es la mayoría, pero ocurre en algunas ocasiones, triste, malicioso, y que le saque cosas, ¿verdad? Como a veces le saca los gabinetes, le saca los aparatos del baño. Receptáculos, o sea, también. Cosas, pues, los receptáculos, y pasan cosas así, que esa propiedad, para poder cualificar para un préstamo hipotecario cualquiera, va a requerir una de dos: o que se haga un llamado préstamo que provee FHA, un 203K, donde le incluyen las reparaciones, y ese solamente se limita a su vivienda principal, o que la persona cuente con los fondos para depositar ese dinero y también a su vez arreglar. O sencillamente este inversionista va a dar lo compra cash. Ese lo compró cash, y entonces yo siempre digo que ellos cumplen un rol porque hacen posible que esa casa la habilitan, la arreglan, ¿verdad? La compran a un muy buen precio, la habilitan para que una familia o varias familias puedan utilizarla como vivienda, ya sea que se la venden o ya sea que la dejan para alquileres, y están cumpliendo con un compromiso social, porque ellos están arreglando esas casas. Bien difícil que una persona con bajos recursos cualifique para una propiedad que requiere muchas mejoras. Oye, hablando de eso, yo no hace mucho fui a un apartamento acá por el área, y entonces ese apartamento era reposeído. Entonces, decían los vecinos, porque casi uno va a estos apartamentos y uno pregunta, ¿verdad? Porque pues el banco quizá no da mucha información, porque quizá lo acaba de enlistar o lo acaba de poner como reposeído al mercado para que las personas, ¿verdad?, llamen la atención. Sí, o hay información sensible todavía, el litigio o algo. Exacto. Y entonces cuando me cuentan los vecinos que el señor cogió tanto coraje que empezó a tapar la tubería con cemento. ¡Wow! Horror. Wow. Entonces, cuando tú ibas, en las tuberías estaban como torcidas. Lo que se veía de cobre externo, que tú podías ver, ¿verdad? Lo que era la tubería, estaba como torcida, como si hubiese cogido como un alicate. Y entonces los receptáculos se los llevó todos. Creo que había unas lámparas arriba de la propiedad como tal. Las saca, los apartamentos tienen sus áreas comunes. Se los llevó. O sea, y parte de los gabinetes, las puertas se las había llevado. Era un desastre lo que había allí. Wow. Y un olor horrendo. Esto es unas cositas. Oye, cuando uno va a comprar propiedades y uno desconoce de esto, porque quizás el banco, quien reposeyó la propiedad, no te da mucha información.
¿cómo uno, ¿verdad? Como comprador, uno puede de antemano saber que esta propiedad tiene estos defectos? Porque pues a veces las venden as is y el problema le toca a uno. Pero ¿cómo uno, o llevando un inspector, qué recomendaciones tú das para que tú hagas una buena compra, aunque sea una casa de bajo precio? Ok, hay que reparar. Pues fíjate, mi recomendación para cualquier comprador, sea comprador de vivienda o comprador inversionista, es que utilice los servicios de un corredor de bienes raíces o realtor, porque nosotros podemos tener a la mano más información, estamos documentados, tenemos la experiencia. Como tú muy bien mencionas, nosotros hacemos investigaciones, hablamos con la gente, consultamos con los vecinos, y entonces toda esa información le va a servir a ese comprador. Otra cosa que nosotros hacemos es la negociación y someter las ofertas a las diferentes instituciones de la forma adecuada. Comprar directamente yo no lo recomiendo, porque la persona no va a saber, cada institución tiene sus pasos. Si tú vas a comprar una casa de HUD, del llamado HUD, por ejemplo, ¿verdad? Que estos son casas que FHA reposeyó. Estas casas, el comprador y cualquier persona las puede ver en HUD Home Store. Es una página de internet donde están ahí, HUD Home Store. Ok, usted la vio ahí. Usted va a buscar un broker o un corredor que las trabaje. Si usted conoce alguno, ¿verdad? Todos nosotros, Juan Antonio, Ernesto, Nereida Coto, le va a poder ayudar, pero si usted tiene alguno de su confianza, pues usted lo llama y esa persona, y usted le dice, mira, vi esta casa. Esa persona te va a ver si esa casa tú cualificas para ella, si esa casa vale la pena. La persona va a hacer una evaluación. Nosotros siempre estamos haciendo evaluaciones de mercado y vamos a consultar, si tenemos que consultar con tasadores, si tenemos que consultar con nuestros sistemas individuales que utilizamos de comparables, sean del MLS o sean de otros suplidores que tenemos y que son herramientas que necesitamos y usamos todo el tiempo, y le vamos a poder decir, pues ¿sabe qué? Esa oferta que usted va a hacer, la oferta la va a hacer el comprador, nunca la va a hacer el corredor, pero el corredor le puede decir, estás haciendo una oferta demasiado bajita o estás haciendo una oferta muy alta y luego si no te tasa, pues entonces te vas a quedar corto, no te van a dar el financiamiento, o ya yo sé para lo que tú cualificas en términos de financiamiento, no debes ofrecer en esa propiedad porque la propiedad es la que no cualifica para ese tipo de financiamiento. Sí, que está el factor tiempo, los dolores de cabeza. Es como estábamos hablando en el podcast anterior, Nereida. Tú no puedes ir a un tribunal e irte a pelear solo con el fiscal. Tienes que tener abogado. Porque si no, vas a desconocer de muchos procesos y te van a meter 3 perpetuas. Se pierde mucho dinero también. Se pierde mucho dinero y la frustración es fuerte. También hay que, como dijo Nereida, yo quiero enfatizar un punto, y es que también uno tiene que tener claro las primeras 3 necesidades o razones más esenciales el por cual tú quieres tan siquiera meterle mano a una propiedad reposeída, porque las personas tienen ese mito, esa percepción de que siempre va a ser la mejor inversión, siempre va a estar en el precio más barato, siempre el financiamiento va a ser más fácil, las reparaciones, viene Cuquito, el de la esquina, y te las hace, y pues vamos a tener una casa de $500,000 ahí rápido. Y pues es bien importante tú tener claro que el corredor es la persona que va a ser tu fiscalizador, va a ser esa persona que te va a decir, mira, tú me dijiste que tú necesitabas tal cosa. Es importante que tú puedas diferenciar entre lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Yo voy a ser tu persona fría, calculadora, racional, que te va a aconsejar, te va a llevar de la mano y te va a decir, mira, estás haciendo un mal negocio, estás pagando bien, esto es excelente, esto es algo que yo haría, esto es algo que yo no haría. Y yo creo que eso de verdad que es demasiado importante, porque te estás tirando a la boca el lobo. El banco lo que quiere es, ¿verdad?, vender, quiere que tú compres la reposeída, etcétera. Tú tienes que estar con un corredor que esté listo para dar la batalla por ti. Sí, yo siempre digo que el boricua tiene esta mala costumbre de que, ay, eso yo lo compré barato.
Todo el mundo, mira cuando la persona va a comprar un carro, pues si yo lo que pago son 500 pesos. Exacto. O a mí, yo fui a donde el vendedor del dealer y se lo saqué por $5,000 menos. Pero como no fuiste representado, ¿hiciste un buen negocio o no hiciste un buen negocio? Es como dice Ernesto, o conseguiste la cosa barata, la propiedad barata, pero, ok, ¿cuánto hay que invertir en ella? ¿Qué defectos tiene estructurales? ¿Llevaste un ingeniero? ¿Llevaste un inspector? ¿Sabes? ¿Llevaste un tasador? Como dice Nereida, vamos a ver si esas comparables aguantan. Porque no necesariamente hiciste una oferta, pero la oferta puede estar por encima de lo que está en el mercado. Si vale 50, si la compraste a 50 y allí las casas están a 25,000. Exacto. Exacto. Pudiera pasar eso. Nereida, una vez la persona está en el área buscando, ¿verdad? Estas propiedades reposeídas, pero de repente hay dos tipos de formas de hacerlo, ¿verdad? Irte a la calle a ver propiedades que estén abandonadas, buscar el catastro digital o hablar con el vecino, conoces el dueño. Pero hay otros métodos que hablaste de HOT también. Alternativa a eso, he escuchado de D-Show, he escuchado de otros bancos que proveen ese servicio. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? ¿Y dónde la gente puede buscar? Sí, por supuesto. La gente puede buscar, como mencioné antes, en Hot Home Store. Solamente pueden vender las casas de Hot aquellos profesionales que estamos registrados y somos los únicos autorizados a presentar ofertas. Pueden buscar las casas en, como dice Juan Antonio, en D-Show. D-Show, por ejemplo, habemos algunos que somos agentes autorizados, la mayoría de nosotros, y estamos dentro de la plataforma. Por ejemplo, yo le voy a decir, busque en Ncoto Realty a theshow.com, pero igual usted puede buscar en theshow.com y usted va a encontrar ahí las propiedades que están disponibles. Bueno, vamos a hablar claro, las que están disponibles, que no necesariamente están del todo disponibles, es que esas propiedades aún no las han retirado del mercado porque no han firmado. Muchas de esas propiedades podrían tener varias ofertas presentadas y estamos hablando de The Show. Por lo tanto, es importante que vuelvas y lo mismo que contactes a tu corredor de bienes raíces o corredora de bienes raíces de confianza, porque esa persona es quien va a representarte. Esa persona es quien va a hacer la mejor oferta y quien va a someter la oferta y va a seguir los procedimientos y va a buscar toda la información para ti. Entonces también tenemos los diferentes bancos, como tenemos por ejemplo First Bank tiene sus propiedades reposeídas, aún Santander tiene... Perdóname, Nereida, creo que para accesar las de First Bank se va a repoisla.com, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, yo siempre entro a propiedades reposeídas de First Bank. Okay. Así mismo las puedes encontrar. Okay. Puedes encontrar también de las diferentes cooperativas. El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico tiene propiedades reposeídas. Wow. Fannie Mae tiene propiedades reposeídas. Puedes buscar en HomePad, www.homepad.com. Vamos a poner los links abajo para que las personas puedan ir buscando. Sí, www.homepad.com. El de ahorita era Hot Home Store. Puedes buscar en The Show, puedes buscar en First Bank, puedes buscar en Oriental Bank, en todos los bancos, ¿verdad? Es que se me ocurren estos que son como que los más conocidos. Los más conocidos y con los más que nos relacionamos y buscamos propiedades reposeídas. Los bancos por lo general nos envían a nosotros los corredores su lista de propiedades y nos las envían ya sea mensual, por lo general sí mensual, y las van actualizando. Entonces, por eso es la importancia del corredor. Otra cosa importante de utilizar un corredor es que los clientes suelen pensar, si es reposeída, como decía Ernesto, es más barata. O si es reposeída, no sirve para nada, voy a ofrecer poquito. Error, no necesariamente. Tú tienes que ofrecer el precio justo y razonable de acuerdo al mercado
y de acuerdo al interés que tú tengas en esa propiedad. Porque Claro. ahora mismo estamos en un mercado de vendedores y hay mucha competencia de compradores, querramos o no. Y entonces, por ejemplo, las casas de HUD se caracterizan porque tienen precios más bajos, pero importante, es una subasta, a diferencia de las otras, ¿verdad? Donde es oferta. Explícanos ese proceso de subasta con... Bueno, el proceso de subasta es uno que HUD lo hace completamente automático. Ellos le ponen un precio base. ¿Qué quiere decir? Que la gente por lo general, si la propiedad vale la pena, va a ofrecer por encima. Vamos a decir una casa que la pongan en 100,000, pero te vas a encontrar que en esa casa, si vale la pena, la gente va a ofrecer 110, puede que ofrezcan 120, puede que ofrezcan 105. Por eso es que tienes que asesorarte, porque tampoco puedes hacer una oferta, por ejemplo, es 100, pero mira, me gusta tanto y me la quiero llevar, y cuando a las 12 de la noche del día de la subasta automáticamente se abren las ofertas, porque es así, pues la mía va a ganar porque yo voy a ofrecer 140. Pues chévere, te la vas a llevar. Pero si la casa no tasa, tú tienes que poner el dinero de tu bolsillo porque el banco no te va a prestar. Entonces, te corres el riesgo de perder el dinero de opción porque ya tú le dijiste a HUD, yo estoy dispuesto a pagar por eso. Esa es la importancia de cuando la persona hace una oferta, la haga documentado. No pueden hacer oferta caprichosamente por varias razones. Disculpa, vamos con las razones ya mismo. Cuando la persona somete la oferta y obviamente no tasa, ¿la persona está obligada a mantenerse en el negocio o se puede retirar? Como que, ups, oferté de más, ¿me puedo ir? En HUD no se supone que los pierden. Se supone que los pierdes porque tú dijiste que ese era el precio que tú estabas dispuesto a pagar. Y era tu responsabilidad mantenerse informado, documentarte. Y entonces hay una cosa que se llama en economía el precio, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a un precio en economía? El precio es aquella cantidad que una persona está dispuesta a pagar por un bien o por un objeto. Y ese es el precio. Y tú como comprador ya dijiste que ese es el precio. Pues entonces tienes la responsabilidad de cumplir con ello. Por eso es importante documentarse antes. ¿Qué pierden? Porque hablamos que pierden algo. ¿Qué pierden? ¿Que tienes que dar un depósito? ¿Qué cantidad es? Si la propiedad es de HUD y es de un precio menor de $50,000, la persona la debe separar con $500. Si es más de 50,000, la va a separar con $1,000. En teoría perdería esos $1,000. Eso también pasa con otros, o sea, no solamente con HUD. Eso también pasa con otros y también puede pasar en el mercado regular de viviendas, porque la persona sacó esa propiedad del mercado. La persona dijo, yo estoy dispuesto a pagar tanto y tiene una responsabilidad por eso. Claro, yo tengo una pregunta, porque usted habla del proceso de subasta de HUD y nos comenta cómo si la persona oferta y no puede sustentarse, estaba comprometido a pagar ese precio y pierde el depósito. Ahora bien, la banca tradicional en cuestión de reposesión, que no es estilo subasta, ¿cómo es que brega? Por ejemplo, si yo digo como comprador, yo me informé, yo hice mi due diligence, investigué, el mercado estaba comportándose de cierta forma y yo oferté $120,000. Y resulta que el tasador viene pasan algunas circunstancias de aquí al cierre, un huracán, un terremoto, algo que ocurra que diga, mira, me tasó $100,000 en la banca tradicional de reposesión. ¿Cómo yo me puedo retirar y pierdo el depósito también porque no es subasta? ¿O cómo sería ahí para retractarse uno? Bueno, ahí va a depender de la política de cada banco o dueño, porque no debemos perder de perspectiva, que es lo que dije al principio. Decimos reposeídas no son de nadie, no, son de alguien.
Él es el dueño y es el vendedor, sea banco, sea individuo, sea quien sea. El vendedor pone su política, ¿verdad? Y el vendedor puede decir, usted se compromete a cumplir o pierde pierde el dinero de opción. En Puerto Rico, cuando trabajamos con corredores de bienes raíces, la ley 10 nos dice que la persona no va a perder su opción siempre y cuando sea por una causa justa que no le aprueben el financiamiento. Ahí pues podría la banca honrar eso. ¿Ves? Si es el dueño. Mira, que la persona ahora no cualifica, pero no hay garantías de ello. No hay garantía. Hay que leer los contratos. Y Hay esos que contratos leerlos. son, Ajá. hay que tener, yo diría, esos contratos son bien tediosos, los de la banca. Ay, Y bendito. yo diría que uno debe tener un abogado que interprete eso, porque a veces uno firma unas cosas que cuando pasas por la necesidad de quitarte del negocio, sea lo que sea, te afectas mucho. Mira, yo tengo una propiedad que estoy mirando en el centro de la isla Ajá. y yo tuve que contratar un abogado, un notario. Yo dije, mira, este contrato tiene 30 páginas y está Wow. bien rebuscado, bien notarial. Claramente yo no me senté y me dije, déjame dedicarle el 100% de mis neuronas, déjame estar un par de horas aquí leyendo. Pero como que lo que leí por encima lo encontré tan rebuscado y con un lenguaje tan como que legal, tan pesado. Yo dije, mira, mejor yo pago, porque no quiero que vaya a ser que yo esté comprando en un precio y yo, en vez de ser el nuevo titular, vaya a ser el nuevo acreedor de una deuda que tenía la propiedad. Y en vez de estar comprando yo pensando en un precio, esté asumiendo y absorbiendo una deuda. Que por eso es bien importante el corredor también, porque si con que tú no leas una oración bien, puede ser la diferencia entre el negocio de tu vida y la peor pesadilla. Eso es así. Otra de las cosas para los cuales los corredores somos muy útiles, ¿verdad? Es que vamos a estar representándote. Tú vas a tener una persona de tu parte. El banco no está de tu parte o el dueño no va, o sea, es el corredor el que está contigo, el que te va a asesorar. Muchas personas pueden perder la opción si no cumplen con los términos, porque había un término para comprar. Nosotros estamos al tanto, estamos pendientes, mira, se te está venciendo, ¿no? Si es a 60, 90, lo que sea. Los de Hot son a 45. Hay que estar bien pendiente. Hay unas extensiones, ¿verdad? Que se paga, pero te dan 15 días más, no te dan más. Y por otra 15, pero estás pagando por eso. Y ahí está el corredor de bienes raíces para facilitar el proceso, para estar al tanto de todo, para estar ayudándote con los documentos que hay que someter, para que se dé en el tiempo requerido y tú tampoco pierdas la opción por no cumplir con el término. Ok, yo quiero hacer una preguntita rápida y perdóname, Juan. Yo una vez iba a trabajar una propiedad, no me acuerdo si fue de Hot o Fannie Mae o qué. Nereida, ¿nos puedes explicar un poco cuando yo, persona del público general, quiero adquirir una propiedad, pero ellos le dan un periodo de tiempo de prioridad a dueños de la comunidad o dueños del complejo, lo que sea donde se esté vendiendo la propiedad, o le dan, también he visto que hay como unas cláusulas que le dan prioridad al que quiera adquirir la propiedad como residencia principal, y después de un periodo de tiempo es que el inversionista puede entrar a comprar la propiedad. Que eso también es, creo que es bueno que la gente lo sepa para que no meta las patas y pues sepa y esté definido en lo que quiera hacer y puede y no puede hacer dependiendo de la propiedad. Sí, definitivo. Las propiedades de Hot, por ejemplo, siempre cuando entren a la página van a ver que dicen exclusive, alguna, exclusive. Quiere decir, si dice eso, es que la propiedad acaba de salir al mercado. La prioridad van a ser vivienda, la primera vivienda. Compradores que sean para el uso de primera vivienda, para vivirla, punto. Luego que pasa la primera subasta, por lo general, si no se vende, ¿verdad? Porque nadie os ofreció el precio que Hot consideraba razonable, pues entonces la dejan abierta
no le quitan lo exclusivo y ya ahí entonces pueden entrar inversionistas. Pero en la primera vez que sale es exclusivo para compradores que sean como primera vivienda o instituciones. Oye, Nereida, hablando de esto de casas reposeídas y al precio que estaríamos comprándola o haciendo nuestras ofertas, Ajá. esto ya es más un tema general. ¿Estaríamos entrando en una burbuja? Aún las propiedades necesitan, yo digo, esos precios aún necesitan acomodarse. Estamos comprando barato. Sé que hay muchas preguntas dentro de esto, pero es bien interesante que lo podamos analizar nosotros como corredores, porque a nosotros nos encanta este tema de economía. ¿Qué está pasando? Pues recuérdate que estamos aún pasando por una pandemia. Estados Unidos está enviando mucho billete y en algún momento estas casas van a subir de precio. Que si es así, pues el momento de comprarles ahora porque estamos comprando barato. ¿Qué usted piensa? ¿Estamos comprando muy caro o estamos comprando muy barato y debemos, ¿verdad? Como inversionista o como comprador común, aprovechar el tiempo, que el tiempo de comprar, por lo menos en mi opinión, el tiempo de comprar es ahora, porque pues los intereses están bajitos y yo entiendo que las propiedades están bajitas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, mi opinión sobre eso tiene varias vertientes porque son muchas las preguntas que estás haciendo, es mucho, ¿verdad? Lo que incluye. Número uno, no creo que por lo menos en Puerto Rico se esté creando aún una burbuja. Podría pasar un poquito más a largo plazo. Pero si comparamos los precios de las viviendas en Puerto Rico en 1990, a lo mejor ustedes no estaban por ahí, ya yo estaba por ahí dando tumbos. Yo pues estaba todavía. Estaba nadando Estaba por en la allá. barriga de mami. Estaba nadando. Pero en los años 90 habían unos precios similares a los precios que yo observé, por ejemplo, en el 2017. Qué interesante. ¿Ok? Entonces, se supone que eso no fuese así, ¿verdad? Porque siempre partimos de las premisas equivocadas de que bienes raíces siempre va a subir. Y eso fue una máxima que derrotó a muchos. ¿Qué sucede? En los años ya 90, ya vamos a decir en los 2000, en Puerto Rico los precios de las viviendas subieron vertiginosamente, donde para mi opinión estaban vendiendo las casas como a 4 veces su costo. Wow. Para mí eran precios irreales. Lo lamento, pero esa es mi opinión. Sí. ¿Y por qué usted piensa que eran irreales? Porque no estaban, el mercado de propiedades en Puerto Rico estaba subiendo a un ritmo demasiado acelerado. Teníamos personas, teníamos mucha construcción, teníamos mucha vivienda nueva, donde a lo mejor una casa o un apartamento se estaba vendiendo de 100,000 y lo compraban, lo acaparaban y antes de que lo entregaran, ya esos inversionistas lo tenían en 120. Y pasaban 2 años y 140, hasta que llegó a 200, ¿ves? Entonces sí, ahí sí había una burbuja. Creo que le pasó a la Bulbu, que ya compró su apartamento, no sé si fue en 300, y entonces el vecino compró en 200,000 y ella dijo, mira, yo no puedo pagarle esto al banco. Fue una historia así que salió en la Mega. Sí, eso pasa mucho, pero entonces eso pasó en los años 2000. Ya en el 2006, la economía de Puerto Rico comienza a decaer, como todos sabemos, por diversas razones que nosotros no somos economistas, no vamos a entrar en eso. Claro. Pero cuando empieza a decaer, esos precios van bajando. Pero se viene a ver una baja en los precios más acelerada después del 2000, yo me atrevería a decir después del 2015. Entonces, estamos apenas en el 2021. Estamos empezando a ver una corrección. Recuperación. Exacto, una recuperación que en cierta medida tiene muchos factores artificiales, ¿verdad? Donde no necesariamente ha habido un crecimiento en Puerto Rico económico, sino que se ha debido a inyecciones de fondos. Y entonces esos precios están comenzando a subir,
pero todavía los precios en Puerto Rico no están, o sea, no están como deberían ser. Todavía gran cantidad de personas compraron sus casas casi a mucho más de lo que se están vendiendo. Por lo tanto, yo no creo que se esté creando aún una burbuja. Lo que sí hay es una escasez de inventario y como al haber tanta demanda, pues entonces los precios se ajustan un poco, pero todavía no. Tenemos otro factor en Puerto Rico y es que como tuvimos muchos años en que la mayoría de las propiedades eran propiedades reposeídas o propiedades en default, ¿verdad? Donde la gente las vendía porque no las podía pagar, pues las comparables están todavía fuera de la realidad. Lo lamento, pero están fuera de la realidad. Yo creo que me contestó todas las preguntas. Bueno, eran muchas, pero muy bien, ¿no? Definitivo. Pero que las contestó muy bien. Yo quiero poner la otra tortilla. Vamos a poner el debate del otro lado. Ajá. Estaba leyendo yo los otros días en las noticias que supuestamente esta década cerró con las reposesiones la cantidad más violenta en la historia de la isla, y que con lo que estaba sucediendo en estos momentos en los cuales pues la pandemia afectó a muchas personas, una vez se acaben los estímulos, la gente vuelve a chocar con la realidad, los precios subieron por escasez de inventario. ¿Cómo ustedes visualizan la otra vertiente que puede ser? Mira, hay mucha gente que compró casas sin ser algo lo suficientemente sostenible para 30 años, ya sea porque tenían el PUA, ya sea porque cogieron el PPP, ya sea por los estímulos, ya sea que tenían un dinerito para empatar con los gastos de cierres, etcétera. Y pues muchas personas piensan que con el tiempo puede haber una nueva ola de reposesiones y que las personas puedan ver un leve colapso en los precios nuevamente. No tan significativo como en los 2008-2009, pero pues, ¿cómo ustedes ven eso? Bueno, yo en cierta medida tengo una opinión un tanto distinta en términos de los dineros del PUA y de los dineros de los estímulos y la capacidad de las personas pagar su casa. Yo creo que esos dineros, si ayudaron a que la gente comprara, fue en el aspecto de que tenemos una situación en Puerto Rico y en Estados Unidos también, que la gente se acostumbró a comprar con un 100% de financiamiento o con un mísero 3%, y entonces la gente no ahorra. El consumidor, en términos generales, no contaba con los gastos de cierre, no contaba con los ahorros. Pero entonces, si utilizaste el PUA o utilizaste el estímulo para cubrir los gastos de cierre, pues tú se supone que tengas el presupuesto para pagar la hipoteca, porque son dos cosas distintas. Y entonces, en ese sentido, no se va a crear un problema. Donde sí yo veo un problema que pudiera crearse es cuando el gobierno federal, entiéndase FHA, ¿verdad? Libere las moratorias. Cuando terminen las moratorias podría haber un aumento en el inventario, porque ahora mismo asumo que hay personas que no pueden pagar la hipoteca y la están viviendo la casa, no pueden, el banco no puede ejecutar, y por lo tanto esas personas, cuando termine el proceso de moratorias, esas personas van a tener que dejar esas casas porque van a continuar los procesos de ejecución y esas casas entrarían en el mercado. Esas casas podrían ocasionar una baja en los precios, pero como yo estoy viendo las cosas, yo creo que esas casas lo que van es a resolver el problema enorme que tenemos de inventario. Tenemos muchos puertorriqueños, muchas familias que quieren comprar su casa y no pueden porque me llaman y me dicen, o sea, ustedes lo saben, tenemos listados privados, tenemos una casa y tenemos 20 compradores. O sea, es una sola casa, se te van a quedar 19 con la necesidad. Y entonces aquí pasamos por un proceso de María, donde aquí había 3,000 viviendas afectadas. ¿Qué pasó con esa gente?
Algunos se fueron, pero no todos. Entonces también tenemos una ola que a mí me encanta de personas que están regresando al país, puertorriqueños que están regresando porque pueden trabajar remoto, porque se decidieron qué puntos se están retirando y dicen quiero vivir más tranquilo ante un mundo convulso como el que estamos viviendo, donde nos estamos enfrentando a una pandemia donde no sabemos qué va a pasar luego, y entonces quiero vivir en un sitio donde de verdad quiero vivir. Quiero regresar a mi país, y entonces estos están regresando. Tampoco para ellos hay mucha casa. O sea, que esas casas que entren, ¿verdad? Esas casas podrían significar una solución. Yo lo veo así. Quiero ser positiva. En Estados Unidos, por lo que veo y por lo que leo, en Estados Unidos sí se está creando una gran burbuja, porque los precios en Estados Unidos, en los estados que yo observo, están creciendo a un ritmo insólito. O sea, donde se están duplicando y triplicando los precios de las casas. En Puerto Rico no ha pasado eso. En Puerto Rico yo no veo tal cosa. Cierto. Como que los precios yo los comparo y no han llegado a los precios que eran. Ni siquiera, o sea, las personas que compraron su casa en el 2003 apenas están viendo que esas casas están volviendo a su precio original, ¿ve? Después de tanto tiempo. O sea, que yo no veo que se esté creando una burbuja. Claro. Lo que sí veo es un problema bien grande de inventario. Yo me atrevería a hacerle una exhortación a través del podcast de ustedes a los dueños de propiedades que están viviendo y que están disfrutando de una moratoria, a que hagan una evaluación. Un reajuste. Sí, y a que se evalúen qué va a pasar cuando termine la moratoria, dónde voy a ir. Entonces, yo creo que es el momento de que esas personas sabiamente tomen una decisión y puedan dejar que otra persona adquiera esa vivienda a través de un proceso de un short sale o como, ¿verdad?, lo que aplique, y que ellos se vayan a una vivienda, sea alquilada o sea de menor valor, que ellos sí tengan la capacidad de pagarla. Porque yo creo que esperar hasta el último momento no es lo más recomendable. Cuando esas moratorias terminen, estas personas van a tener muchos pagos acumulados. No van a poder trabajar con eso. Se está viviendo el día a día. Muchas veces se vive el día a día. Eso es lo que hablamos en el podcast anterior. La gente recibe dinero y se acuestan para atrás y pasa el otro mes, pero cuando viene el cantazo empiezan a llorar. Claro. Oye, pero estuvieron sobreavisados. Otra cosa que se le puede recomendar a lo mejor, pero esto varía por caso, es un refinanciamiento. A lo mejor para que se puedan acoger a unos intereses más bajos, de 6-7%, hacer un ajuste en los pagos. Sabemos que es volver a empezar a pagar la casa desde cero, pero pues las mensualidades pueden ser mucho más favorables. También otra cosa que yo he visto es casos, de hecho creo que fue uno en North Carolina bien peculiar, en el cual por la pandemia, pues ustedes saben que el gobierno federal les brindó como una protección, lo cual es justa hasta cierto punto a los inquilinos de permanecer en la propiedad, primero con unos ajustes de renta, etcétera, una flexibilidad, y que no podían por propósito de la pandemia irse, o sea, no se podían desahuciar, no se podían ir de la propiedad, pues porque por el virus, etcétera. ¿Qué pasa? Vi en North Carolina un caso donde los inquilinos a causa de la pandemia llevaban 18 meses sin pagar renta. Entonces, cuando tú estás 18 meses sin pagar renta, tienes un arrendador pillado con una hipoteca. Y tú no sabes los otros gastos que pueda tener el arrendador. Y en Puerto Rico conozco varios casos así donde los inquilinos pues también a veces se han echado para atrás, a veces no pueden justamente y están atrasados 2 o 3 meses, y eso le está creando una carga económica a los arrendadores que puede terminar también en un proceso de ejecución. Eso es así. Sí, definitivo. Oye, Nereida,
hemos estado aquí 1 hora, la hemos pasado súper bien. Sí. La realidad es que yo dije, yo creo que vamos por media hora. No, vamos por 1 hora ya. Y es que tanta Wow. información. Yo digo, hasta que se nos quedó muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Estamos sumamente agradecidos por su tiempo. Estamos honrados de recibirla. Una información sumamente valiosa para nosotros y para los espectadores a quienes nos ven ¿verdad? Todos los jueves a las 7:30 por Nido Podcast en YouTube. Yo creo que Nereida sobrepasó nuestras expectativas de cómo esto se iba a dar. Fue sumamente entretenido, yo diría... Bien consciente y humano, me gustó. humano, fue como este tipo de conversación que necesita tener las personas, escuchar a las personas, ¿verdad? Que fue un honor recibirla. Claro, claro. Oiga, Nereida, ¿y usted tiene redes sociales en las cuales las personas puedan seguir su brokerage? Sí, como no, siempre nos pueden encontrar en la página de Sunrise Realty, pr.com. Yo aparezco en las redes sociales como Nereida Coto Realtor. Super. Y ahí siempre pues puedo interaccionar con las personas. Trato de, más que poner propiedades, de ponerle algunos consejos, recomendaciones para los vendedores, para los compradores, orientar. Nos encanta orientar, por eso somos, ¿verdad?, los 3 corredores de bienes raíces, porque nos encanta hablar, como yo digo, nos encanta hablar, si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Cierto. Pero lo más que nos satisface a nosotros es ver que las personas, las familias puedan lograr tener su vivienda, sea alquilada, porque no todos tienen que comprar, ¿verdad? Se preparan para comprar. O sea, su vivienda propia, o sea, su propiedad de inversión, donde esa persona le va a proveer vivienda a otros. Y como dije antes, está colaborando con la sociedad cuando hace eso. No estoy en contra para nada de los inversionistas, ni siquiera... O sea, lo que hace Flipping, pues muy bien, porque ellos logran que personas que no puedan utilizar esas casas en la forma en que están, ¿verdad?, que la puedan utilizar más adelante. Cierto. Eso es lo más importante. Ya les dije, me pueden encontrar en Nereida Coto Realtor. Si quieren, pues les doy mi teléfono. Seguro que sí, dígalo aquí. ¿Es público? Seguro. Ok, es público, eso es verdad. Mi teléfono es el 787-922-7407. Les agradezco mucho a Juan Antonio y a Ernesto, mi admiración a ustedes que están contribuyendo a la sociedad y aportando al mundo de los bienes raíces. Gracias, Nereida. Con su juventud, ¿verdad? Con su dinamismo. Y también se encargan de orientar. Lo más importante es poder orientar al consumidor. Para eso estamos. Gracias. Aquí estamos, mucho, seguro que sí. Todos los mucho. jueves por Nido Podcast a las 7:30. No hemos fallado, así que seguimos por ahí para abajo. Nido Real Estate. Nido Real Estate. No me lo dejes atrás. Seguro que sí. Una de las empresas, claro, ¿verdad?, que lleva este podcast aquí en Puerto Rico y que trae nuestros colegas aquí para nosotros compartir esa información de estos profesionales que dedican día a día. Así que apoyando a la mujer en Puerto Rico. Sabemos que muchas cosas están pasando hoy en día, pero son mujeres poderosas. Así que vamos allá, mi gente. Gracias.